La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort, Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de martes. Estamos bastante conmocionados por la muerte de una señora de un poco más de 40 años, llamada Cintia Riquelme, que falleció al tirarse de un colectivo y golpearse la cabeza contra el cordón de la vereda. Lo que dice el chofer del colectivo es bastante creíble. Dice que fue objeto de un asalto la señora, que el asaltante se tiró del colectivo y ella se tiró detrás siguiéndole. Y viendo las imágenes se ve que se baja un tipo que está tranquilo esperando que siga el colectivo y ve que ella se tira del colectivo, entonces sale corriendo desafiando el tránsito y cruzando la avenida entre los ómnibus, entre los vehículos que iban circulando, o sea que iba huyendo. Ojalá que lo encuentren a este sujeto. Y yo siempre digo que el robo es la antesala del crimen. Cuando alguien viene con un cuchillo y te amenaza y te asalta, no está cometiendo solamente un asalto, está cometiendo un intento de homicidio, porque si te negaste va a matar. Entonces es grave esto, y muchas veces estos asaltantes, estos motochorros roban un celular, les agarran y salen enseguida libres. Un celular nomás lo que robó. No, puso en peligro la vida de la persona. Es un intento de homicidio, no es el robo de un simple celular. Y en este caso, pobre la señora, tratando probablemente de defender, de recuperar lo que el asaltante, el hijo de puta, le robó, perdió la vida.
Bajarse de un colectivo en movimiento es toda una ciencia, no es así nomás. Cómo colocar el cuerpo para evitar la inercia que te tira hacia atrás siempre. Pero bueno, eso ya son historias. Yo lo que quiero es que le reconozcan al sujeto que le robó, que después ve que se cae la señora y evidentemente no se va a quedar a ayudarle a la que asaltó. Entonces sale corriendo sin importarle el tránsito que había en ese momento. O sea, más muestra de culpabilidad es imposible. Qué bárbaro, che. Estas son las cosas que hacen que uno diga, no se puede seguir con una justicia garantista a estas alturas. Se tiene que endurecer la pena al criminal, al malhechor, al fascineroso, al que atenta contra los bienes y también contra la vida de la gente honesta, de la gente que trabaja. Tenemos que hacer nosotros presión como ciudadanía para que estas cosas reciban el castigo que se merecen. No se puede seguir así. Esta gente, una vez que vea que lo que hace tiene graves consecuencias, va a pensar 2 veces antes de hacer. Aunque ustedes no crean, mucha gente dice la criminalidad y el robo surge por la falta de oportunidades y la pobreza, y eso no es cierto. La criminalidad surge por la impunidad del criminal. Si un tipo sabe que tiene un 80% de ser capturado, va a pensar un poco antes de cumplir. Pero si sabe que si es capturado enseguida lo largan, se va a decidir más rápido. Cuando el criminal sabe que tiene altas posibilidades de ser capturado y también que la pena va a ser grande, va a pensar 2 veces antes de cometer un delito. La gente que piensa que la pobreza produce delincuentes no sabe cómo es el alma humana. La mayoría de la gente es honesta. A la mayoría de la gente la pobreza no le empuja al delito. Al delito es empujado el delincuente. Y para colmo, basado en esa teoría de que el pobre que no tiene que comer roba, entonces después se crea esta doctrina garantista. En Argentina sigue, pese a que hace ya un año está mi ley, hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar los jueces. Anoche creo fue, que pasó que un policía se iba en su moto con su hija. Se le cruza un motoqueiro, hace que se caiga y cuando se cae viene a asaltarle. Pero el policía que estaba de civil estaba armado y saca su pistola y lo mata al asaltante, que puso en riesgo su vida, la vida del policía y la vida de la hija del policía, que se caen aparatosamente al pavimento. Y ahí viene el asaltante para sacarle sus pertenencias y recibió el plomo que se merecía. Muere el asaltante. 18 años tenía. Si quería podía trabajar en cualquier cosa. Era un muchacho fuerte, pero era un delincuente. ¿Y qué pasó con el policía ahora? Para que vean cómo hay que cambiar muchos conceptos. Está preso el policía. No solamente le quitan su libertad al tipo que defendió su vida y la vida de su hija, sino que además envía un mensaje terrible para la policía. Envía el mensaje de que si vos le matás a un delincuente te vas a ir preso. Nada te permite recuperar el tiempo en que perdiste tu libertad. La libertad es el segundo bien más valioso del ser humano. El primer bien es la vida, el segundo es la libertad. Entonces, cuando ocurren estas cosas, uno no puede menos que decir, hay que cambiar. Probablemente van a cambiar en la Argentina, van camino a eso, pero todavía los jueces son todos zafaronianos. Zaffaroni es un tipo
que llegó a ministro de la Corte Suprema de Justicia, implantó la doctrina zaffaroniana, que era el delincuente es la víctima y la sociedad es la victimaria. El pobre delincuente se ve empujado a cometer delitos por culpa de la sociedad. Una pavada gigantesca. Y justo este Zaffaroni tenía 9 prostíbulos en Buenos Aires. El tipo se había comprado, muy honesto se ve que no era como juez, 9 departamentos. ¿Y saben qué? Tenía prostitutas paraguayas y bolivianas. Y él es el que implanta una doctrina que ahora sigue prácticamente toda la justicia argentina. Y acá también tenemos zaffaronianos. Hay un ministro, por lo menos, de la Corte Suprema que viene de la política. En la política era zurdo y en la justicia es zaffaroniano. Ojalá que no contagie eso. Ya bastante mal estamos con estas cosas. Y así. Bueno, que descanse en paz esta pobre señora que evidentemente iba a su trabajo o venía a su trabajo, que fue violentada, que fue asaltada en el colectivo y su reacción, su intento de recuperar lo que le habían robado, le cegó la vida. Una pena, realmente. Bueno, quería decir eso antes de empezar el programa. Hoy vamos a continuar con la historia de la Revolución Francesa. Habíamos contado hasta ese momento en que no se conseguía la paz. Los revolucionarios habían destruido todo el esquema gubernamental sin haber construido un esquema sustituto. Y, por supuesto, había hambruna, no había comida. Y los delincuentes campeaban a sus anchas porque no había un cuerpo policial ni nada parecido. Todo había sido borrado de un plumazo. Una de esas pavadas que hace gente que se cree iluminada. Entonces, ¿qué hicieron? En la primera oleada catastrófica de hambruna le culparon a los nobles y le liquidaron a los nobles que no habían huido. Estoy hablando de los revolucionarios. Y en la segunda oleada ya no había nobles a quien culpar y le culparon a la iglesia, al clero. Y arrasaron con el clero, ¿verdad? Lo cierto es que crearon también un nuevo papel, supuestamente, para ordenar la economía. Fue un desastre. El tema de los bonos era una idea pésima. Snecker, que había sido un tipo muy inteligente, ministro de Economía del rey Luis XVI, que había seguido colaborando con los revolucionarios, dijo que era muy mala idea y no le hicieron caso. Entonces él juntó su ropita en su valija y dijo: me voy a Ginebra de vuelta. Él era ginebrino, porque acá no hay nada que hacer. Bueno, meses después de todos estos acontecimientos, de este desmantelamiento prácticamente de los bienes de la iglesia que fueron confiscados, la organización de los revolucionarios por fin aprobaron un atisbo de orden con la Constitución Civil del Clero. ¿Qué es lo que hicieron con esto? Con esta Constitución Civil del Clero. Le dieron el mazazo, pensaron que le dieron el mazazo final a la estructura eclesiástica. Se suprimieron las órdenes religiosas, se suprimieron los votos, se suprimió la vida común en las órdenes. Tenían abadías, tenían monasterios, se suprimió todo eso. Y todos los religiosos fueron convertidos en funcionarios del Estado. Estos funcionarios del Estado le debían al Estado fidelidad. Le hicieron abjurar de su lealtad al Papa.
porque el Papa, aunque no había dado muestras de estar del lado ni de la revolución ni de la realeza, los revolucionarios pensaban que el Papa era un posible enemigo externo de la revolución. Así que el Estado asumió las funciones sociales de la Iglesia. ¿Qué funciones sociales cumplía la Iglesia hasta ese momento? Cuidaba de los enfermos, de los ancianos, hacían ollas populares para los pobres, cuidaban a los huérfanos. Además, esto se cuidaban a sí mismos, ¿verdad? Los obispos, los altos, los eclesiásticos de más alto rango, en el camino de cuidar a los enfermos y compañía, se habían vuelto ricos porque recibían dádivas de parte del rey. Entonces, dejaron de ser sacerdotes, pasaron a ser funcionarios, cobraban sueldo del Estado para seguir haciendo sus funciones sociales, digamos, ¿verdad? Pero además se determinó en esta constitución civil que los sacerdotes, o sea, los funcionarios que antes eran sacerdotes, iban a ser elegidos por la gente, pagados por el Estado, como dije, y sin privilegios. Bueno, eso más o menos siguió funcionando renqueante. Y en mayo de 1791, Francia se apropió de los enclaves de Aviñón y del condado vecino que rodeaba a Aviñón, y que eran propiedades del Vaticano hasta ese momento. Bueno, lo cierto es que que fue presentado o fue ideado como una secularización de los religiosos, no es que haya tenido tanto éxito, ¿verdad? Menos del 24% del clero juró lealtad a esta nueva constitución civil y decidieron oponerse a ella. Y ahí realmente sí se vio, y era lógico que ocurra esto, que el Papa tomó partido. Era el Papa Pío VI en ese momento. Y apoyó a las 3/4 partes del clero que decidió no apoyar la constitución civil, no someterse a la constitución civil y seguir acatando el liderazgo del Papa. Bueno, el clero en Francia, según la región, tenía más o menos espíritu combativo, ¿verdad? Por ejemplo, en Normandía la tradición católica era muy fuerte, en Bretaña y en la Vendée era algo realmente, una comunidad absolutamente religiosa, católica hasta los tuétanos, especialmente en la Vendée, que este nombre lo vamos a mencionar varias veces porque en la Vendée ocurrió un genocidio, ¿verdad? Una de las cosas que los historiadores de izquierda, que no sé por qué creen que la Revolución Francesa fue un faro de democracia y de libertad, etcétera, ocultan las atrocidades que hicieron los sectores extremistas de izquierda que estaban en la revolución. Por ejemplo, los sans-culottes, que ya saben que quiere decir sin calzones. Esto provocó, por supuesto, que habían sectores del territorio francés ultracatólicos que no aceptaban y sectores que sí aceptaban la constitución civil, una ruptura en la iglesia. Para conocerlos, para distinguirlos, a los que juraron la constitución civil fueron llamados
Cerrame un poco la puerta porque sale todo al aire los comentarios deportivos de los muchachos. Ahora sí, ahora ya está. Bueno. Me perdí un poco. ¿Qué estaba contando? Ah, sí. Se dividió el clero. Los que juraron, para distinguirlo muy con un ingenio enorme, le llamaron los juramentados, ¿verdad? Y que los que no juraron se llamaron los refractarios. Bueno, hay que decir que también los juramentados pertenecían a comunidades, o sea, ejercían el sacerdocio en comunidades que no eran demasiado católicas y que en donde el clero no tenía demasiada influencia. En cambio, los refractarios, los que no juraron, ejercían su ministerio en zonas de gente muy católica, muy creyente, ¿verdad? Lo cual les facilitaba, por supuesto, tenían el apoyo de la gente para seguir teniendo lealtad al Vaticano y no al Estado laico de la Revolución. Entonces, estas poblaciones religiosas que veían con malos ojos la secularización del clero, empezaron a organizarse como fuerzas contrarrevolucionarias. Y por supuesto, la metrópoli, París, donde estaba la convención de los revolucionarios, reaccionó. Empezaron a luchar para eliminar esos focos de tensión, pero sus métodos de lucha no fueron otros que el encarcelamiento masivo e incluso la masacre. Por ejemplo, el 2 y 3 de septiembre de 1792 empezaron por París. Entre el 2 y el 3 de septiembre fueron guillotinados 191 sacerdotes que no quisieron jurar por la Constitución Civil. O sea, en 2 días mataron a casi 200 sacerdotes, le cortaron la cabeza. Esos sacerdotes son recordados por la Iglesia hasta ahora como los 191 mártires de París. Bueno, mientras tanto, los revolucionarios seguían usando al país con ideas que era como un juguete nuevo y vamos a ver si hacemos esto, si hacemos aquello. Decidieron una nueva división de Francia. En vez de lo que hasta ese momento era la división política, que era señoríos, condados, ducados, ellos decidieron dividir el país en 83 departamentos, todos de igual tamaño y desprovistos de un significado histórico, desprovisto de su bagaje cultural, simplemente basados en criterios geográficos. O sea, vamos a hacer una cuadrícula, vamos a dividir departamentos y suponete que acá, nosotros en el Paraguay, por ejemplo, el departamento de Alto Paraguay comprende comunidades que tienen actividades económicas comunes, parecidas, que viven en un clima parecido. No, estos dijeron, no, vamos a cuadricular el país y que se jodan los que entran en un sector donde su cultura o inclusive sus dialectos no son los mismos, ¿verdad? 83 departamentos. Y además, cada departamento fue subdividido en distritos. Y estos distritos subdivididos en cantones. Y estos cantones
subdividido en municipalidades. Y por supuesto, lo que antes eran señoríos, condados y ducados, y tenían cada uno de ellos sus parlamentos locales. Estos parlamentos locales fueron completamente abolidos. ¿Por qué? Porque los revolucionarios decían que era importantísimo lograr la uniformidad de todo el territorio francés. Algo que iba en contra de la forma natural de organizarse de un país, sobre todo en una época que estaba recién saliendo de la Edad Media, donde había clanes familiares, había unidades forjados por la historia y por las tradiciones y por las costumbres. Bueno, ellos dijeron, no, acá lo que vamos a hacer, vamos a unificar, vamos a hacer uniforme todo el territorio francés. Era un trabajo muy grande que podría tener en algunos aspectos cierta ventaja. Por ejemplo, cada señorío o cada ducado o todo lo que antes significaba la división política del país, algunos tenían sus propios sistemas monetarios, por ejemplo, y sus propios sistemas de pesos y medidas. También tenían sus tradicionales códigos legales, su sistema jurídico propio, ya les dije, su idioma, sus dialectos y su historia. Para que tengan una idea de los nuevos 83 departamentos en que la revolución dividió a Francia, solo 15 eran totalmente francófonos. O sea, de los 83 departamentos, solo en 15 se hablaba mayoritariamente el francés. En el norte sí, predominaba el francés. Pero en otras regiones se hablaba, por ejemplo, el bretón, el valón, el provenzal, el neerlandés, el alsaciano, el viarnés, el picardo, el gascón, el occitano. El occitano era la lengua llamada de Oc. O sea, de un plumazo, la revolución creyó que se podía encargar de romper la autonomía de muchos de los viejos condados y ducados, unificando todo de manera pragmática y sobre todo unificando la lengua. Decidieron que todo el mundo hable francés. Por supuesto, también otra división importante se estaba gestando en ese momento en el seno de la asamblea. Se empezaban a formar grupos enemigos entre sí en el seno de la asamblea. Y con eso no se conseguía avanzar en la redacción de la Constitución. ¿Por qué? Porque había una creciente radicalización del sector más izquierdista. En este contexto, la Asociación de Amigos de la Constitución constituyó un club, el Club de los Jacobinos. Estos jacobinos pertenecían a la baja burguesía. ¿Se acuerdan que había una alta burguesía que eran los burgueses más prósperos y la baja burguesía que no eran tan pobres como el populacho, pero no eran lo suficientemente ricos como para pertenecer a la alta burguesía? ¿Por qué se les llamó jacobinos a estos muchachos? Porque fijaron su sede en lo que había sido antes de que ellos le saquen de ahí a todos los religiosos, el monasterio dominico de jacobinos, en una calle de París que se llama Saint-Honoré, o sea, San Honorato. En este grupo de los jacobinos, que se
decidieron a tomar como sede el monasterio dominico jacobino, en este grupo empezó a destacarse un hombre, Maximilien Robespierre. Bueno, estos eran los radicales y los más moderados serían los girondinos. Después vamos a contar que los girondinos al principio formaron parte de los jacobinos, ¿verdad? Pero después se escindieron porque ya consideraron las ideas de los jacobinos demasiado radicales. Pero había otro club todavía más radical que el de los jacobinos, el club de los cordeleros o cordeliers, que tomaron en un convento africano, iba así, el convento franciscano de los Cordeleros de París, y por eso le llamaban los cordeliers, los cordeleros. Este grupo quería crear una república con muchísimo de lo que después constituyó el ideal socialista de una república. Y tenía figuras que destacaban también, así como entre los jacobinos Maximilien Robespierre, Moulin, Danton y Marat. Un trío que se había formado, un trío de amigos, porque frecuentaban un café, el Café Procop. A mí me lleva a mi infancia, a cuando tenía 5 años, que en el cine del Colegio Salesiano de Concepción vimos una película sobre esa parte de la Revolución Francesa. Y tanto Moulin, Danton como Marat terminaron guillotinados también por los jacobinos. Y lo que me acuerdo de la película, claramente, yo tenía 5 años, la película era en blanco y negro. Lo que me acuerdo claramente es que les estaban llevando a los 3 en un carretón para ser guillotinados. Y que Danton, sobre todo, gritaba: "Soy inocente, soy inocente". Y me acuerdo que después, al otro día, nosotros nos íbamos los sábados a la noche al cine, y el domingo a la mañana venían varias señoras de vecinas nuestras para que mamá les cuente la película. Imagínense la diversión de estas santas señoras. No se iban al cine ellas, pero mamá y todos nosotros nos íbamos, veíamos la película. Mamá se acordaba de todo, detalle por detalle. Y se sentaban las señoras en el comedor y mamá, mientras hacía sus cosas en la cocina, les iba contando la película. Y me acuerdo que una señora dijo con respecto a esta escena, y mamá dice, y entonces los 3 de repente gritaban y gritaban. ¿Y por qué gritaban?, pregunta una señora. Y otra le contesta, porque seguramente que les iba a doler cuando le corten la cabeza. Y yo dije, ¿cuánto le puede doler a alguien que se le corta la cabeza? 1/10 de segundo. La guillotina pues es una cosa atrozmente eficaz. Bueno. Muchos años después, cuando empecé a leer un libro que relata esta parte de la Revolución Francesa, me reencontré con esos 3 personajes de la película que iban en un carro: Moulin, Danton y Marat. Como dije, era un trío de amigos que frecuentaban el mismo café, el Café Procop. Marat era médico, era Jean-Paul Marat. Pero fue, más que por médico, fue más famoso por periodista. Tenía un periódico, había fundado un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo,
No me imagino cómo los canillitas gritarían el amigo del pueblo por la calle. Yo creo, sin embargo, que lo más correcto hubiera sido llamar a este periódico el enemigo del pueblo. Porque en sus páginas lo que hacía este médico Jean-Paul Marat era señalar a personas muchas veces inocentes, difamándolas como personas enemigas de la revolución. Y esos señalamientos en el periódico, primero era aceptado como verdad por la turba fanática y después le alimentaba a la máquina de matar gente de los dirigentes jacobinos, ¿verdad? Ese era el amigo del pueblo, el periódico que hacía que la gente fuera linchada y guillotinada. Estos partidos, estos movimientos, otra vez internos dentro de los jacobinos, empezaron a proliferar. Comprobaron, por supuesto, que se iba a eliminar todo lo previo y que en nombre de eliminarlo todo lo previo se podía cometer cualquier barrabasada, cualquier crimen, cualquier asesinato y no tenía consecuencia. ¿Por qué le mataste a Juanma? Es un tipo que estaba en el Ancien Régime. Así le mataron al científico más importante de esa época en Francia, el químico Lavoisier, que produjo importantes avances que hasta ahora son útiles en el campo de la química. A Lavoisier, el periódico El Amigo del Pueblo, le empezó a acusar porque descubrieron que muchos años antes de la revolución, en su tiempo de estudiante de química, Lavoisier había sido recaudador de impuestos. O sea, él como pendejo, estudiante joven, consiguió un puesto de recaudador de impuestos, iba casa por casa a llevar las facturas para que la gente pague sus impuestos. Por eso le señaló el periódico. Este tipo trabajó para el rey cuando era joven. Le cortaron la cabeza a Lavoisier. Bueno. Entonces empezaron a abusar porque se dieron cuenta que no tenía ninguna consecuencia el abuso, ¿verdad? Empezaron a exigir entonces cambios cada vez más drásticos, probablemente para ver hasta dónde aguantaba la cosa. Por ejemplo, vamos un poquito atrás, el 19 de junio de 1790, los diputados que eran liderados por un tipo llamado Lambert de Villafranca y otros dos, los hermanos Lamet, hicieron aprobar en la asamblea la supresión de la nobleza hereditaria. Prohibieron además el uso de escudos y blasones. Y esto fue muy criticado porque se votó en una sesión entre gallos y medianoche, en una hora en donde los integrantes de la asamblea, que eran de la nobleza, normalmente no acudían. Estos subterfugios, estas trampitas, se usan hasta ahora en distintos parlamentos. Se llama a sesión, por ejemplo, cuando saben que la mayoría de los que están en contra de lo que quieren aprobar está de vacaciones en el exterior, por ejemplo. A ver un poco cuántos diputados están de vacaciones de los que no quieren que aprobemos esto. Está más de la mitad. Vamos a llamar a sesión para dentro de 2 horas, para que no puedan siquiera volver. Eso se usa hasta ahora. Bueno, eso hicieron los muchachos para liderados por Lambert de Villafranca y por los hermanos Lamet.
llamaron a una asamblea, a una reunión en hora inhóspita, para que los miembros de esa convención nobles no se enteren de que había y aprobaron esta prohibición. ¿Cuál era el siguiente paso para los jacobinos y cordeliers? Bueno, decidieron eliminar al rey y proclamar una república. La asamblea decidió establecer una medida también muy severa contra los nobles que se habían escapado, que habían emigrado a otros países. La idea era imposibilitar a la gente salir del país para evitar la fuga de capitales y también para frenar cualquier intento de los exiliados de organizar ejércitos contra la revolución en el extranjero. Bueno, el conde de Mirabeau, que era el gran aliado del rey en la asamblea, se opuso a esta ley. Pero en circunstancias extrañas murió en marzo y sin él ya no hubo fuerzas para oponerse y la asamblea aprobó la ley tan polémica. El rey se quedaba entonces sin apoyo dentro de Francia y eso le llevó a tomar una decisión que fue la decisión que le iba a costar la vida. Bueno, el rey llevaba un tiempo contactando con los nobles del exterior y con colegas reyes del exterior, no para que vengan a luchar contra los revolucionarios, sino que lo que él quería era escaparse. Y estaba siendo vigilado muy cercanamente, digamos. Y entre esos contactos, le dijeron que la opción más sencilla para escaparse era por la frontera de Bélgica. Pero ¿cuál era el problema para esa fuga? Que el año anterior, estamos hablando de 1791, entonces 1790, el año anterior, en 1790, como dije, también había habido una revolución burguesa en Bélgica y se había resuelto rápidamente eso y se habían fundado los Estados Belga Unidos. Claro que no duró mucho porque fue destruida por los austriacos y parecía que se había pacificado Bélgica, pero siempre existía el riesgo de que algo de lo que había sido la revolución belga, que había sido destruida por Austria, quede ahí todavía como células dormidas, digamos, ¿verdad? Bueno, su otro hermano del rey, Luis Estanislao Javier, que era en ese momento conde de Provenza y que era también el futuro rey Luis XVII, se escapó disfrazado de comerciante y tuvo la suerte de que la fuga haya sido exitosa. No le descubrieron, era muy lindo su traje de su disfraz de comerciante. Pero fue un caso distinto el de la huida de Luis XVI. La noche de junio de 1791 empezó la operación Salir de Francia. La familia real y parte del servicio
se disfrazaron. O sea, era una multitud. ¿Cómo iban a escaparse ahí en patota, verdad? Y fueron saliendo uno por una puerta que no estaba vigilada por la Guardia Nacional. Atravesaron un jardín y llegaron hasta a un carruaje, una especie de diligencia que le llamaban berlina. Y esta berlina les estaba esperando, subieron todos y se fueron hacia la frontera esperando llegar a Austria. Pero sufrieron una serie de retrasos por el camino. Era de noche, estaba muy bacheado, las ruedas sufrieron desperfectos, se tuvieron que quedar a arreglar. Y claro, amanece y la guardia le informa a Lafayette, che, esta gente no está en el palacio. Entonces se ordenó alertar a las localidades cercanas a las diferentes fronteras de Francia. Y al día siguiente, durante el viaje en una casa de postas, que era donde así se mandaban los mensajes, había casas de postas, se iba un tipo a caballo a toda bala, llegaba a la casa de postas, daba el mensaje, se quedaba a descansar él y el que estaba en la posta con otro caballo fresco seguía hasta la siguiente posta y así, ¿verdad? Bueno, en Saint-Menehould, el que estaba en la casa de posta, que era un revolucionario llamado Jean-Baptiste Drouet, dijo, ¿cómo le parece esta señora a la reina? Pero dudó el tipo y no detuvo a la comitiva, ¿verdad? Pero después el tipo dijo, por las dudas lo que voy a hacer es ir a avisar. Entonces se subió a un caballo, conocía un camino que era un atajo y se fue a la siguiente población en el camino del rey y su comitiva, que era la localidad de Varennes. Llega primero él a Varennes y cuando llega la berlina con el rey y su comitiva, le detienen, le sacan su disfraz y ven que era la familia real y su séquito y sus secretarios, etcétera, y le detuvieron. La familia completa el 25 de junio de 1791. Le llevaron de vuelta maniatados y vigilados a París. Y ahí ya se había organizado la recepción, todo el camino, la turba insultando, y fueron llevados al Palacio de las Tullerías. Pero ahora sí, con una vigilancia mucho más fuerte, ya no eran huéspedes y miembros de la estructura gubernamental como antes, sino que eran directamente prisioneros. Le suspendieron al rey todas sus prerrogativas y los tres movimientos dentro de la asamblea empezaron a discutir para definir el curso de la revolución. Los orleanistas, que eran monárquicos, querían aplicar a Luis XVI la abdicación. Que abdiquen, ¿verdad? Que abdique el rey y que asuma como nuevo rey su sucesor, Luis Felipe de Orleans, que iba a ser un rey regente de Francia. Por su parte, los republicanos, obviamente, también querían eliminarle al rey, pero solo para instaurar una república de acuerdo con los gustos de ellos. Y finalmente, los monárquicos partidarios de Luis XVI querían una constitución a favor del rey y que se declarara inviolable su monarquía, ¿verdad? Bueno, así las cosas, una comisión de investigación presidida por Lafayette
llegó a la conclusión de que lo del rey había sido un secuestro, que le habían secuestrado al rey y que quedaba absuelto. La verdad es que Lafayette, que era un tipo inteligente y con sentido común, pensaba que borrar la figura del rey iba a crear más caos del que ya había creado la revolución. Y que tenerle al tipo como rey, sabiendo que no cortaba ni pinchaba, era lo mejor que podía pasar. Pero, dice, el rey había sido secuestrado, le declaramos inocente, pero los sectores radicales aprovecharon eso, se indignaron. El Club de los Cordeliers, los más radicales, convocaron a una manifestación frente a las Tullerías en el Campo de Marte. Eso ocurrió el 17 de julio de 1791. Los Cordeliers asusaban a la turba para que se le destituya fulminantemente al rey, se cree una república inmediatamente. Fue una manifestación gigantesca. Recuerden que estamos en el siglo XVIII. 50,000 personas, mayoritariamente miembros o simpatizantes de los sans-culottes. Estaban ahí en el Campo de Marte. Se redactó una petición para que la gente firme. Ahí hubo discursos muy exaltados de gente como Danton y Moulin. También el alcalde Bayle no quería aguantar en ese momento a más radicales. Se enojó mucho. ¿Y qué hizo el alcalde? Mandó a la Guardia Nacional a poner orden, a desalojar la plaza. Pero estos pobres militares enviados fueron recibidos, por supuesto, 50,000 personas, andaba a manejar 50,000 personas. Una lluvia de pedradas. Los soldados se asustaron, empezaron a disparar al aire sus mosquetones, pero por supuesto eso no funcionó. ¿Y cuál es el primer paso? Cuando vos estás rodeado, disparar al aire, no te dan bola. ¿Qué hicieron? Dispararon directamente a los manifestantes y mataron a más de 50 personas. Esto es conocido, o fue conocido, como la masacre del Campo de Marte. Y ya saltaron a decir todos los Cordeliers, todos los adeptos de Danton y compañía, que estamos en una dictadura. Entonces, Lafayette y las fuerzas conservadoras dijeron, estos tipos nos van a cagar la vida. Estos radicales de mierda, estos extremistas. Nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada porque nos van a liquidar. Entonces, mandó a las fuerzas a su cargo a perseguir a los sectores más radicales. Se decidió cerrar el Club de los Cordeleros y también se prohibió la circulación de periódicos radicales como el que el doctor Marat editaba, El Amigo del Pueblo. Marat fue buscado, se escondió en las alcantarillas de París para no ser arrestado y ahí le agarró una enfermedad. Ustedes saben lo que es estar escondido en una alcantarilla día tras día, ¿verdad? Cualquier enfermedad te va a agarrar ahí. Otro que también se tuvo que esconder fue Moulin. Mientras tanto, su amigo Danton se escapó a Inglaterra. O sea, en un primer momento,
la decisión de Lafayette, héroe de la independencia de los Estados Unidos, dio buenos resultados, ¿verdad? Bueno, entonces, los problemas estaban lejos de haber sido solucionados por la revolución que ya llevaba más de 5 años, ¿verdad? Bueno, se terminó en vista de todo esto y en vista de que el poder real en ese momento estaba en Lafayette y sus amigos, se terminó de ajustar por fin la Constitución. Y se aprobó entonces la primera Constitución de la historia de Francia, el 3 de septiembre de 1791, cuando el presidente de la Cámara, Monsieur Tourette, le presentó al rey, que tenía hasta el momento la protección de Lafayette, el texto de la Constitución para su aceptación. Por supuesto que el rey firmó la nueva Constitución y dio un discurso en la Asamblea, que increíblemente, para lo que pasó después, terminó con un fuerte aplauso, con vítores. Nuevamente todo parecía haberse encarrilado en Francia. Después de años de peleas, después de un montón de muertes, después de gente exiliada, de repente tenían una constitución, el rey aprueba la constitución, firma la constitución, da un discurso y parece que por fin se encamina Francia hacia la paz. Pero siempre hay peros en esta historia. Eso no iba a ser lo que pasaría subsiguientemente. Sin embargo, hasta ahí nomás vamos a contar hoy la historia y vamos a continuar, si Dios quiere, mañana. Ahora vamos a ver qué, por ejemplo, dice la gente, ¿verdad? A ver qué dice Fer. Vamos a escucharle. ¿Cómo anda Albertito Peralta? Y ahí pues está. Y cuando vos querés endurecer las leyes, esas cosas, ellos te van a decir, vuelve la dictadura, otra vez extremismo, nunca más. Y ahí ya ABC, ya gritando como alaraca, nunca más dictadura. Yo eso voy a seguir diciendo siempre, Alberto, en la época de Stroessner estábamos mejor, estábamos seguros, estábamos tranquilos. Y nadie va a cambiar mi posición, nadie ni nada, porque es así. Nos fuimos de la Revolución Francesa al electronismo, Fer, ¿eh? Un viaje hiciste. Hola Alberto, dice Adriana. Hola Adriana, pero eliminaste tus mensajes, a lo mejor te arrepentiste o tal vez era en ese momento que tenía que leer y después de ese momento ya perdía actualidad. No es que te enojaste o algo, ¿verdad, Adriana? En la naturaleza nada se destruye, todo se transforma, dice Lavoisier. A él le destruyeron la vida, le cortaron la cabeza los revolucionarios franceses. Hay una noticia deportiva relevante, ¿verdad? El Brighton le cedió a Julio Enciso a un club que marcha penúltimo en la tabla de posiciones de la Premier League. Un club que este año había ascendido. Mucha gente dice, ¿cómo? ¿Es un retroceso? Para mí que no es un retroceso. Evidentemente, el técnico del Brighton no le tiene en cuenta. Y él es un jugador que quiere jugar. Y a la selección paraguaya le conviene que esté en ritmo. A la selección paraguaya le conviene que juegue Julio Enciso, ¿verdad? Para mí es una buena noticia. Además, estar penúltimo
en la Premier League no es tan deshonroso, está en la primera. No es tan deshonroso estar penúltimo. O sea, debe ser un club con una buena estructura, debe ser un club que tiene un buen campo de deporte. Así que yo creo que es una buena noticia. A lo mejor estoy diciendo una pavada, pero es lo que yo creo. Se llama, el club se llama el Ipswich Town. Muy lindo nombre. Ipswich Town. Julio Enciso tiene 20 años, es una criatura. Va a crecer mucho todavía. Esta noche, o sea, ahora ya habrá llegado a la sede de su nuevo club para firmar su contrato de 6 meses. No hay opción de compra. O sea que el Brighton le cede por 6 meses, pero ese club no le va a poder comprar. Seguramente que mañana ya vamos a ver las fotos y los videos de la presentación oficial de Julio Enciso en su nuevo club. Y probablemente ya este fin de semana podría debutar. El Ipswich Town va a enfrentar a Liverpool, que es segundo en el campeonato. Todo lo mejor para Julio Enciso. Todo lo mejor. Mitaí, que sufrió la incomprensión de mucha gente que no sabe patear ni a Pepú. No saben lo que es el talento que se necesita para ser un buen futbolista. Muy bien, vamos a irnos a la pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y la logística con un alto retorno financiero y con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Granusa, excelencia en nutrición animal. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris. Y en X estamos como @perisandru. ¿Sos ingeniero, dueño de una constructora? ¿Estás trabajando en agua, en saneamiento, en energía, en tecnología? Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía. Hacerte conocer, hacer conocer tus trabajos, tus avances de obra, porque lo positivo que se hace en el país es importantísimo comunicarlo. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. No te olvides que Coca-Cola retornable significa menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es magia de verdad.
Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, hashtag Carreteras y algo más, Instagram @Carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. En el país y en el mundo, la vida y las noticias siguen su rumbo vertiginosamente. Los cambios y desafíos son una constante y cuando llega la noche, ellos se juntan con su particular visión y enfoque solamente para dejar las cuestiones claras. Cuestiones claras, los martes de 20 a 22 horas. Sus protagonistas, Graciela Ledesma y Raúl Agüero, por la 1000 AM. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, vi que un tal Fabricio Romano, que es paraguayo, tengo la impresión, y es un burro, dijo en X que está bien que se vaya porque Enciso no es luego, la Premier League no es luego para los pelelos. Fabricio Romano, sos un burro. El club al que se va está en la Premier League. No sale de la Premier League. Se va para buscar jugar muchos partidos, porque el técnico alemán no le está dando oportunidad. El partido antepasado, Enciso salió el jugador de la cancha, ¿verdad? Metió un golazo. Y aún así al partido siguiente no le hizo jugar el técnico alemán. Un pelotudo también como vos, Fabricio Romano, el técnico alemán. Ustedes deben ser hermanos o algo. Bueno, vos sos romano, pero a lo mejor tu mamá le conocía a un alemán, etc. Bueno. Y así las cosas. Todo lo mejor para Julio Enciso, que juegue muchos partidos, que esté en ritmo y que cuando venga a la selección paraguaya nos dé grandes alegrías. No es cualquier jugador Julio Enciso, así como no es cualquier jugador Ramón Sosa, así como no es cualquier jugador Gómez. Están en la Premier League, la liga más competitiva del mundo. No se puede ser tan pelotudo como este Fabricio Romano. Pausa. Radio 1000 AM es tu Radio 1000.
Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, hashtag Carreteras y algo más, Instagram @Carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. 1, 2, 3. El chorizo misionero a mí me encanta. La butifarra deslumbra con su sabor. El toscano y parrillero una locura. Y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que no es mejor el chorizo si el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos, sin duda son Alimentos Guaraní. El idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. (19:19). Esto es Jarro Café por Radio 1000. A ver qué dice la gente. Hola Alberto, dice, acá hay muchos pobres, la mayoría que son excelentes personas, trabajadoras, honestas y buenas. Así mismo es Regino. Es un disparate. Eso es para justificar la famosa justicia social. ¿Cómo puede haber una justicia social? La justicia es justicia. Si le pones un adjetivo ya no es justicia. Ya está discriminando. Y al discriminar no es justicia. ¿Por qué hay políticos que hablan de justicia social? Porque van a robar. Así como robaban en Argentina. Todos los robos que se descubrieron que hacían en nombre de la justicia social. Dice Carlito Mojica, me acompañaste desde Pozo Colorado hasta Benjamín con la historia de la Revolución Francesa. Ah, no, bueno. Está bien. Arriba me tenés que escribir, pues eso, ¿entendés? Porque es lo contrario, al terminar recién encuentro. Tranquilo. ¿Qué tal el viaje, che? Espectacular, ¿verdad? Bueno, súper, qué bueno, che, qué bueno recorrer nuestras campiñas.
a lo que vamos a recorrer ahora es una nueva tanda de avisos. Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. En los momentos más oscuros, cuando siento que he caído al abismo y el mundo parece derrumbarse a mi alrededor, es natural buscar una luz, una salida. En esos momentos de desesperación, recordad que siempre hay una mano extendida, siempre hay una fuente de fortaleza que trasciende las limitaciones humanas, la ayuda de Dios. Es un mensaje de Hernán Ayala Caballero. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kHz. 1000 AM es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Dice acá, son 19:24, ya nos estamos por ir. Se cumplieron 37 años de Rock Summer. Sí, señor. Gracias, José Pablo, por recordarme. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, damas y caballeros, es irnos. Vamos a volver mañana a las 8 de la mañana. El que no esté escuchando la radio a esa hora, la Radio 1000, aclaremos, ya sabe muy bien lo que es. ¡Chao! Jarro Café a 1000 fue presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.